Proverbios 25:8, si me quieren acompañar. Nos dice la palabra del Señor: no te apresures a entablar un juicio, pues a la larga no sabrás qué hacer si tu adversario demuestra que no tienes razón. Vamos a leer este único versículo por el momento. Se los repito. No te apresures a entablar un juicio, pues a la larga no sabrás qué hacer si tu adversario demuestra que no tienes razón. Este tal vez sea un mensaje que tenga más aspecto de lo que solemos compartir los días jueves, ¿no? Pero sentí la necesidad de plantearlo en esta noche, a modo también como parte de lo que el Señor nos liberta por medio no solo de nuestra fe en su Hijo, sino que también por medio del conocimiento de la palabra, ¿sí? Y parte de las cosas que nuestro Dios nos hace libres justamente de un montón de inconvenientes que surgen cuando actuamos impulsivamente, sin dominio propio, sin tener visión de cómo pueden producirse las cosas si las hacemos imprudentemente, ¿sí? El juicio nos dice que es la interpretación sobre un hecho. Si uno habla, así se lo simplifica un poco, juicio se refiere a cómo interpretamos acerca de un hecho, ¿sí? Todos podemos ver un hecho en especial, ¿sí? Y de acuerdo a lo que interpretamos sobre ese hecho, ¿sí? Es lo que podemos considerar como juicio. Ahora bien, también podemos ver lo que significa la palabra interpretación, ¿sí? Porque si vemos que juicio es interpretar sobre un hecho, interpretar nos habla de tomar de los recursos que uno tiene, sea creencias, conocimiento, opiniones, valores, ¿sí? Y de ahí obtener un pensamiento determinado, ¿sí? Es decir, de los recursos que poseo, yo a la hora de observar algo específico, elaboro mi opinión en base a todo eso, elaboro un pensamiento, es decir, de lo que estoy observando, ¿sí? Utilizo mi interpretación, y esa interpretación es la que me permite establecer un juicio, ¿sí? A ver, si nos quedamos simplemente qué interpretación es, analizar algo y sacar ciertas conclusiones, por ahí quedaría como algo muy observado de lejos, ¿sí? Pero ustedes, si meditan un poco y habrán visto que uno de los términos que se suele utilizar, por ejemplo, cuando se trabaja en una obra de teatro, ¿sí? ¿Cuál es el término que se suele utilizar acerca de un papel determinado dentro de una obra, ¿sí? La persona que va justamente a interpretar esa obra lo que está haciendo es metiéndose en un personaje en el momento de compartir esa obra, ¿no? Interpretar tiene que ver con eso también, con uno involucrarse dentro de el análisis de algo específico. Así yo puedo entender acerca de un tema que alguien me enseña, puedo comprender sobre lo que me enseña, ¿sí? Pero cuando hablamos de interpretar es que yo me involucro en mayor medida, es decir, que yo soy parte de eso que se está analizando, ¿sí? Es decir, que a la hora de elaborar un juicio, ¿sí? Lo que a mí me permite interpretar, ¿sí? Que es lo que utilizo para elaborar el juicio, es involucrarme, ¿sí? Con los conocimientos que poseo. Es decir, yo para establecer un juicio, ¿qué es lo que hago? Interpreto sobre el hecho que estoy observando. Y cuando interpreto qué es lo que hago, estoy utilizando todos los recursos que yo tengo, valores, opiniones, conocimiento, creencias, y todo eso es mi base de datos que utilizo para interpretar lo que estoy viendo, ¿sí? Elaborar un pensamiento. Ahora, este tipo de juicios no solamente se pueden hacer sobre un hecho, sino también se puede hacer sobre una persona. Y la realidad es que cuando se hacen juicios sobre hechos y también se hacen sobre las personas,
en qué cosas a nosotros nos puede afectar en gran medida, aunque al principio tal vez no nos demos cuenta. Cuando yo, a ver, vamos a medir. Bueno, Elian es el que está más cerca, así que hoy le toca a Elian ser mi ejemplo para la prédica. Si yo establezco como juicio sobre él, a ver, digo que Elian, no sé, es una persona muy tranquila, vamos a decir como concepto, muy tranquila, muy responsable, pero de River. Bueno, vamos a poner una buena y una mala. Pero dentro de todos esos conceptos, sí, yo agarro y establezco un juicio, sí, sobre él. Ahora, si ese juicio que yo ya mantengo acerca de su persona, yo tengo que tener presente que lo que a mí me lleva a juzgarlo de una determinada manera, va a tener mucha influencia a la hora de yo relacionarme con él. ¿Por qué? Porque si el concepto que yo tengo sobre él es que es una persona tranquila, ¿sí? Que es una persona responsable, vamos a decir, y ese es mi juicio sobre él, tal vez en determinado momento, si él tiene una actitud un poco aislada, pero que tal vez no es tan tranquila y no fue responsable como lo suele hacer, en mí va a generar, como supimos decir tiempo atrás, una decepción, va a generar algo que va a cambiar un poquito el concepto que yo tengo de él, ¿sí? Yo me voy a relacionar con él bajo ese juicio y quiera o no, ese concepto que yo tengo sobre él va a afectar en mi relación, porque cuando él se acerca a mí ya puedo yo imaginarme cierto comportamiento por lo que yo ya de antemano he juzgado sobre su vida, ¿no? Es decir, tener juicios sobre no solo los hechos, sino sobre las personas, a nosotros de alguna manera nos prepara previamente a relacionarnos con una persona. Si yo tengo un juicio con una persona determinada, a la hora de relacionarme yo ya estoy limitando a que esa persona, ¿sí?, va a ser de la forma que yo ya lo tengo catalogado, porque es lo que yo lo juzgo y a partir de ahí lo que hago es afirmar que esta persona es así, ¿sí? Y a partir de ahí cualquier conducta, cualquier acto que él tenga distinto a lo que para mí juzgué, su vida, su comportamiento, va a afectar un poco la relación, ¿sí? Porque voy a ver como que es algo anormal lo que él está haciendo, a diferencia de lo que mi juicio me permitió determinar en él, ¿no? ¿Y cuál es el problema de estos juicios cuando nosotros no solamente que ya etiquetamos a una persona en base a ese juicio, sino que además lo hacemos afirmando que es así? Es decir, no, esta persona es así y así y así. ¿Y por qué? Y porque yo interpreto, por lo que veo actuar, yo interpreto que es así. ¿Y cómo llevas a interpretar? Y mi interpretación está basada en que para mí, mis valores, para mis opiniones, para mis creencias y todo lo demás, la forma en que actúa esa persona me hace creer que es, qué sé yo, una mala persona de acuerdo a mi interpretación, ¿sí? Y ahí es donde surgen los grandes problemas, ¿no? Cuando yo me atribuyo la autoridad de afirmar que una persona es así porque me estoy basando en mi interpretación sobre los hechos que veo en esa persona, por su conducta, ¿no? ¿Y cuál es el problema de relacionarme desde esa convicción, ¿sí? Que yo de alguna manera no solamente termino afectando mi relación con esa persona que afirmo que es de determinada manera, sino que además puedo terminar influenciando su imagen en muchos lugares. Es decir, cuando yo, en base a la interpretación que tengo sobre una persona, y además de afirmar que es así, yo lo doy a conocer así. Si alguien me pide referencias de él, yo afirmo que él es así porque mi interpretación me permite ver eso. Yo de alguna manera yo ya estoy afectando no solo mi relación con él, sino también estoy afectando la opinión de los demás acerca de esa persona por lo que yo estoy afirmando, ¿sí? Ahora,
En esta palabra el Señor nos está diciendo que nosotros no nos debemos apresurar a entablar un juicio. ¿Por qué? Porque no sabemos, concretamente les repito esta versión, ¿sí? No te apresures a entablar un juicio, pues a la larga no sabrás qué hacer si tu adversario demuestra que no tienes razón, ¿sí? Cuando habla de adversario se refiere a una persona que está en una vereda opuesta a lo que yo considero, ¿sí? Que piensa distinto a lo que pienso yo. En la versión Dios habla hoy dice, lo que veas con tus propios ojos no lo lleves enseguida a los tribunales, porque otro testigo puede desmentirte y al final no sabrás qué hacer. ¿Sí? Le repito, lo que veas con tus propios ojos no lo lleves enseguida a los tribunales, porque otro testigo puede desmentirte y al final no sabrás qué hacer. ¿Sí? Es decir, recuerdan, hace poco hablamos del ser testigos del poder de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando viene el Espíritu Santo y viene con poder y nos hace testigo sobre las naciones, ¿sí? Y testigo es aquella persona que puede dar fe de un hecho porque tiene conocimiento del mismo, ¿sí? Es decir, un testigo es aquel que puede hablar sobre algo porque tiene el conocimiento sobre ese algo que se va a hablar, ¿sí? Ahora, esta versión nos dice que ese testigo puede desmentir lo que nosotros apresuradamente vamos a llevar como juicio a tribunales, en este caso, ¿no? Que ese sería el lugar donde se llevan a cabo los juicios, ¿no? Es decir, lo que veo con mis propios ojos, no debo apresuradamente llevarlo a juicio, porque tal vez esa persona puede desmentir, es decir, ese testigo puede tener información que yo no tengo y lo que yo juzgué puede quedar desmentido por causa de que esa otra persona tiene mayor información que yo y hace que lo que yo digo sea falso. ¿Y qué es lo que termina pasando? En este caso dice, y no sabrás qué hacer. Es decir, y cuando esa persona con mayor conocimiento que vos desmienta lo que vos estás diciendo, ¿de qué te vas a disfrazar? ¿Sí? La otra versión también dice lo mismo, ¿no? No sabrás qué hacer si tu adversario demuestra que no tienes razón. Y la última versión que les voy a leer, la Nueva Traducción Viviente, dice, tan solo por haber visto algo, no vayas corriendo a los tribunales, pues, ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cállate un poquito más bravo el final, ¿no? Dice, tan solo por haber visto algo, es decir, si viste algo, es decir, algo, no todo, si viste algo, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad de ir corriendo a los tribunales, ¿sí? Y correr el riesgo de qué? De que de repente tu prójimo te desmiente, es decir, argumenta algo que hace caer por tierra tu juicio, ¿sí? ¿Y qué es lo que termina pasando? Te hace pasar vergüenza. El término, ¿se acuerda cuando hablamos de vergüenza? En día jueves, en uno de los jueves, habíamos dicho que vergüenza es una emoción, ¿sí? Un estado emocional que uno siente cuando tiene conciencia que hizo algo mal, ¿sí? Vergüenza también es el estado en donde uno quiere ocultarse porque entiende que si es visto por alguien puede ser rechazado. Es decir, cuando siento vergüenza, cuando creo que si alguien me ve haciendo tal cosa, diciendo tal cosa, ¿sí? En la condición que estoy, esa persona me puede rechazar, ¿sí? Recuerden el ejemplo, ¿no? Cuando pecó Adán y Eva, ¿sí? Y sintieron vergüenza, es a raíz de que ellos tenían conciencia que hicieron algo indebido delante de Dios. Y ese estado de vergüenza es lo que los llevó a esconderse, ¿sí? Y en este caso es algo similar. Aquella persona puede entrar en estado de vergüenza, ¿por qué? Porque hay otra que desmiente el juicio que llevó a tribunales. Es decir, cuando yo juzgo las cosas imprudentemente, impulsivamente, apresuradamente, estoy corriendo el riesgo que después cuando alguien establezca las cosas más claras y tenga argumentos más sólidos que lo que yo establecí de manera apresurada, a mí me lleve a estar en vergüenza, a mí me lleve a estar en una condición de no saber qué hacer después de que eso pase. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Es decir, ser personas impulsivas, es decir, que llevan adelante un juicio sin
sin premeditar las cosas, sin analizar, ¿sí? Sin tener, sin utilizar todos los recursos que uno puede tener y utilizarlos para interpretar de manera correcta, ¿sí? A mí me expone a la posibilidad que de repente la termine pasando mal. Es decir, ¿esto por qué estamos planteando? Porque si analizamos, muchas veces hemos sufrido incomodidades, no porque el otro me hizo avergonzar, porque el otro me hizo algo malo, sino porque yo actué de una manera imprudente, ¿sí? Porque yo actué de una forma en donde tengo que aguantar lo que termina pasando porque fui alguien que le faltó dominio propio antes de actuar. Es decir, uno procede haciendo algo, ¿sí? Que si lo hubiese pensado bien no lo hubiese hecho, o lo hubiese hecho de otra manera, ¿sí? Entonces, el Señor en esta noche nos dice, si no querés tener problema, ¿sí? Tenés que ser una persona, no solamente que tenga dominio propio, sino que sepa que todo juicio, ¿sí? Todo juicio, es decir, toda interpretación que vos tengas sobre un hecho y encima lo des a conocer, va a haber algo que se va a producir, es decir, lo que vos aportes, ¿sí? La opinión, tu declaración, tu juicio sobre un hecho que vos des a conocer, tenés que ser consciente que eso algo va a producir. Y tenés que ser consciente que eso que se produce, vos vas a tener una parte de responsabilidad, ¿sí? Entonces, si vos querés ser una persona que no esté padeciendo ciertos problemas, tenés que meditar previamente antes de exponerte y mucho menos exponer a otros a algo que nace de tu juicio y que ese juicio está elaborado por tu interpretación. ¿Y por qué quiero remarcar esto? Porque la realidad es que la forma en que vemos las cosas o la forma en la que vemos a las personas, en realidad habla más de nosotros que de las personas y de las cosas, ¿sí? Es decir, a ver, la forma en la que yo veo algo, ¿sí? Habla más de mí que de ese algo, ¿sí? Es decir, muchas veces cuando una persona desde el enojo agarra y dice, no, a este le voy a decir de todo, a este lo voy a dejar mal parado, a este le voy a sacar la careta y larga todo, ¿no? Porque el enojo, ¿sí? La ira, la venganza, lo motiva a hacer algo creyendo que está perjudicando a esa otra persona, ¿sí? Pero la realidad es que en esa conducta lo que en realidad está haciendo, no está exponiendo a esa persona, lo que está exponiendo es lo que hay en uno que lo lleva a exponer a esa otra persona. ¿Se entiende? Es decir, la forma en que yo veo algo, ¿sí? No está describiendo tanto ese algo, sino en cómo yo lo veo. Porque tal vez ese algo visto por otra persona sea distinto. Si estamos hablando que el juicio es la forma que interpreto un hecho que estoy viendo, ¿qué pasa? Si a su vez esa interpretación decimos que es la suma de valores, que no necesariamente, vuelvo al ejemplo con Elian, si él tiene unos valores y yo tengo otros, si él tiene opiniones y yo tengo otras, si yo tengo creencias y él tiene otras, si él tiene experiencias de vida distintas a las mías, evidentemente en esa sumatoria de diferencias, la interpretación también va a ser diferente. Si los recursos que utilizamos los dos son distintos, ¿sí? Si utilizamos distintos recursos para interpretar, ¿no es lógico que la interpretación sea distinta también? Y si la interpretación es distinta, el hecho es el mismo, pero si la interpretación es distinta, el juicio, ¿no será distinto también? Ahora, si los dos sobre lo mismo estamos juzgando de manera distinta, ¿sí? Evidentemente eso va a hacer, ¿qué cosa? ¿Va a hacer que el hecho cambie? No, el hecho es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Los juicios de dos personas que interpretan las cosas de manera distinta. Entonces, ¿el hecho dice algo? No, el hecho es el medio, el motivo que hace que nuestros juicios se evidencien. El mismo hecho, vistos por dos personas que tienen distinta forma de interpretar,
hace que elaboren un juicio. Y ese hecho lo que está evidenciando que es que los dos pensamos distinto. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Muchas veces se pone el foco en el hecho o en la otra persona sin analizar que en realidad, ¿sí?, lo que está manifestándose no es tanto el objeto que se analiza, sino en la forma que yo analizo las cosas. Entonces, nosotros tenemos que analizar y darnos cuenta, en esta vida madura que tenemos que llevar en Cristo, que las cosas que tenemos que expresar de nosotros no tienen tanto que ser enjuiciadas por mi dedo, sino yo tengo que analizar cómo estoy yo para juzgar las cosas, no tanto lo que estoy juzgando, sino en cómo estoy juzgando las cosas, porque muchos de los conflictos surgen no tanto por el objeto que se juzga, sino por la condición del juez que está juzgando las cosas. ¿Cuándo surgen las diferencias? En un matrimonio, en una familia, en una congregación, en una nación. ¿Cuándo surgen las diferencias? Cuando se quiere competir en los juicios, es decir, no, este hecho, ¿sí?, es así, afirmo que es así, ¿por qué? Porque yo lo veo así. Y tal vez otra persona lo ve distinto. Y ahí ya se armó una grieta, una división. ¿Por qué? Porque el mismo acontecimiento lo estamos viendo de manera distinta, porque lógicamente somos distintos, porque tenemos distinta formación, distinta educación, distinto pasado, distintas cosas que hemos visto en la vida, ¿sí? Y ahí es donde vienen los problemas, ¿sí? Porque queremos que todos coincidan en la misma forma en que yo juzgo las cosas. El que no tiene el mismo juicio que tengo yo pasa a ser mi adversario. Y es decir, lo llevamos a tribunales y el que diga el juez quién tiene razón. ¿Sí? Es decir, ¿cuándo vienen los problemas? Cuando entramos en disputa. ¿Sí? ¿Por qué en disputa? Y porque los dos pelean por tener razón. ¿Sí? Ahora, la primera versión decía eso, ¿sí? No te apresures a entablar un juicio, pues a la larga no sabrás qué hacer si tu adversario demuestra que no tienes razón. Es decir, vos, cuando estableces un juicio, ¿cuál es tu deseo? Tener razón. ¿Por qué? Porque hay otro que piensa distinto. Entonces ahí está la disputa de quién tiene la razón. Y sabemos perfectamente que muchos conflictos surgen por la disputa de quién tiene la razón. Ahora, el problema es la razón por la que se está luchando a ver quién la tiene, o la disputa está en no entender que sobre lo mismo se puede ver distinto y no hay necesidad de estar peleando. ¿Sí? Si nosotros meditamos y decir, llegamos un poquito al conocimiento de estos términos, nos vamos a dar cuenta que la razón es, como dice nuestro Señor, es trapo y inmundicia. ¿Por qué? Porque no tiene algo que realmente se considere valor si el fin de la disputa de esa razón termina siendo la separación, la división, ¿sí? Entonces nos tenemos que meditar y decir, Señor, yo quiero que mis juicios no sean propios, sean los tuyos revelados a mi vida, porque la realidad es que no puedo pretender que las personas tengan el mismo juicio que tengo yo, porque todos fuimos formados de manera distinta, ¿sí? Y más me refiero a lo que tiene que ver cómo llegamos a Cristo. Todos fuimos estableciendo distintas formas a la hora de interpretar las cosas que vemos, ¿no? Entonces, querer coincidir todos para estar de acuerdo y decir, bueno, me voy a llevar bien con la gente, siempre y cuando piensen igual que yo, y es bastante complejo, ¿sí? Va a ser bastante difícil que vos puedas armar una sociedad en donde solo vivan las personas con las que coinciden con vos, para recién ahí no pelear, para recién ahí llevarte bien, para recién ahí poder establecer vínculos, proyectos y todo lo demás. Es difícil, ¿por qué? Porque la realidad es que todo ese conjunto que es parte de nuestro conocimiento, que es el que vamos a utilizar para interpretar los hechos que vamos a juzgar, los comportamientos que vamos a juzgar, va a ser muy difícil, ¿sí?, que sean los mismos que... No te estoy hablando de otras personas, no estoy hablando de los de tu casa. ¿Cuántas veces los que son casados en el matrimonio sobre lo mismo que están viendo no coinciden?
Y por eso puede ser un motivo de pelea. Y uno se pone a pensar y decir, ¿por qué pelear sobre algo que el conocimiento de la palabra, el conocimiento de los términos que estamos hablando, nos dicen que es muy probable que sobre lo mismo no veamos exactamente la misma cosa, sobre lo mismo que observamos no veamos lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí es donde nos tenemos que plantear, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para que los juicios que establecemos, expresamos, en vez de unirnos, dejen de dividirnos? Y nosotros tenemos que pensar cómo actuar de manera que mi forma de juzgar las cosas, en vez de enfrentarme a los demás que no piensen igual que yo, sea un espacio en donde, en vez de decir, a ver, el que no piensa igual que yo pasa a ser mi adversario. ¿Y por qué no decir, no, si vos pensás distinto, ven y sentate y contame cómo estás viendo vos? Porque tal vez lo que vos estás viendo y yo no llego a ver puede ser lo que a mí ahora me permita entender ciertas cosas. Tal vez ahora, si vos me compartís lo que ves, no solamente puedo salir de un error o puedo terminar teniendo dos puntos de vista que yo solo no podría tener, porque uno tiene un punto de vista. Si comparto, si mi esposa, mis hijos comparten lo que ven, también puedo tener mayores puntos de vista, ¿sí? Y a partir de ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos motivos para no ser tan apresurados a la hora de juzgar las cosas. Es decir, no, tranquilo, pará. Date cuenta que si vos juzgás las cosas impulsivamente por tu estado emocional del momento, si estás enojado, ¿qué vas a hacer vos? Y vas a juzgar con lo primero que estás viendo. Tal vez no es suficiente en la información que tus ojos están captando, pero como estás enojado, lo primero que viste ya está, te alcanza para elaborar un juicio. Y no solamente que elaboraste un juicio, sino que lo llevaste a un lugar de juicio, en donde estás esperando que haya, porque acá dice, no lo lleves enseguida a tribunal, es decir, no lo lleves a un lugar esperando que te den la razón con lo que estás viendo. Porque ese es el problema del impulsivo, cuando sin tener la suficiente información, con un poquito que vea ya quiere saber todo. Y dice, no, es esto, no, mirá, le mandé el mensaje a 5 minutos que me quedó la gaviota en azul y no me contestó. Seguramente que por esto. Y la pregunta es, ese juicio que elabora el que se molestó porque no le contestaron hace 5 minutos el mensaje, ¿no? El juicio que expresa esa persona, ¿habla del que no contestó o del que está elaborando el juicio? ¿Qué me está mostrando ese juicio? ¿El motivo por el cual el otro no contestó o el motivo por el cual la persona se molestó por no recibir la contestación? ¿Se entiende? Es decir, yo no estoy sabiendo por qué la otra persona no me contestó el mensaje. No puedo afirmar algo que no veo, ¿sí? Pero sí puedo hacer que mi juicio esté expresando lo que yo estoy sintiendo al ver ese hecho, ¿sí? Y ese es el problema cuando nosotros, apresuradamente, con un poquito así de información, creemos tener la capacidad de juzgar y afirmar las cosas. Pues ese es el problema. Yo puedo tener un juicio y lo puedo tener acá guardado y decir, mirá, por ahora es un prejuicio. No me animo a decir nada porque por ahora con la poca información que tengo interpreto esto. Pero por las dudas, para no pasar vergüenza, no voy a expresar lo que pienso todavía, hasta no estar seguro. ¿Sí? Porque no quiero pasar vergüenza, prefiero todavía cerrar la boca. Todavía prefiero no hacer nada que evidencie más lo que yo interpreto que la realidad que está pasando. Con poquito, a ver, dice la segunda versión, lo que veas con tus propios ojos, la otra versión, tan solo por haber visto algo, no vayas corriendo a los tribunales. Si es poquito lo que viste, ¿por qué le vas a dar a ese poquito la trascendencia tan importante que te haga creer que podés afirmar algo sin tener la totalidad de los hechos, sin tener la confirmación de las cosas, ¿no? Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que marcar una diferencia. En un semáforo, cuando alguien viene enojado del trabajo, viene enojado de discutir en la casa, ¿sí? Es muy común ver gente peleándose en la calle, ¿sí?
Y esas peleas, ¿qué están evidenciando? El error, porque uno pasó en rojo, porque uno le tocó bocina, o en realidad lo que está evidenciando es el estado emocional que está teniendo la persona de reaccionar. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que preguntar, a ver, ¿es conveniente como hijo de Dios que sea una persona que no pueda marcar diferencia con el resto? Sabiendo que tengo un Dios profético que conoce todos los tiempos, cuál es el motivo por el cual yo debería estar tan apurado por hacer las cosas cuando yo sé que en Dios, ¿sí? Aquel que está en Cristo, ¿sí? No hay nada que lo va a mover para donde no quiera Dios? Es decir, si yo estoy afirmado en Dios, ¿sí? ¿Por qué voy a salir de esa posición? Porque hay algo que vi por arriba y ya eso me va a sacar del estado en donde Cristo quiere que permanezca. Es decir, si Cristo me dice que en Él hay paz, ¿por qué? Porque vi algo por arriba, ya voy a perder esa paz. Si vi algo nomás, ¿por qué ya elaborar un juicio y salir de la paz en la cual Dios me dice que voy a estar si permanezco en su Hijo? ¿Por qué perderme cosas que Dios me ofrece en esta nueva vida solo por apresurado, solo por juzgar, solo por querer tener razón a la hora de establecer un juicio? Y nosotros tenemos que marcar diferencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como pueblo de Dios, muchas veces se da mal ejemplo respecto a quien no cree en Dios. Es decir, se tienen comportamientos imprudentes por no tener un juicio, ¿sí? En decir, no, si yo hago esto, ¿qué es lo que puede terminar pasando después de expresar este juicio, esta manera de ver las cosas? Y yo tengo que meditar todo este tipo de cosas porque la realidad es que no es solamente que yo puedo pasar vergüenza, yo puedo quedar mal parado. Hay alguien por encima nuestro que puede quedar mal su nombre por causa nuestra. Y les voy a leer el libro de Segunda de Crónicas 16:9 para que eso un poquito nos enfoque en cómo debiera ser nuestro comportamiento justamente frente a los juicios, ¿no? Segunda de Crónicas 19:6 nos dice, de la Nueva Traducción Viviente, y les dijo: piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Repito. Y les dijo: piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. ¿Sí? Es decir, vos cuando elaborás un juicio no tenés que hacerlo con el fin de quedar bien parado vos o la gente a la que querés juzgar, sino que vos tenés que comprender que lo que tiene que quedar en alto es el nombre de Dios, ¿sí? Y eso a nosotros nos va a ayudar un montón a la hora de reordenar nuestra forma de juzgar las cosas. ¿Por qué? Porque si mi juicio va a estar fundado en cómo yo quedo visto delante de los demás, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Primero, voy a afectar el hecho, es decir, voy a hablar mentiras sobre un hecho para quedar bien parado, porque estamos hablando de dos cosas. Juicio, que dijimos que es interpretación sobre un hecho. Si yo quiero que el juicio sea bueno, tengo que ver cuál es el hecho y cómo lo interpreto. Entonces, si yo hice algo, ¿sí? Yo hice un hecho y ese hecho no es bueno, evidentemente voy a tener que mentir a la hora de lo que interpreto. Si yo hice algo malo, pero quiero que el juicio que tenga la gente sobre mí sea bueno, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Y voy a tener que mentir en la hora de interpretar las cosas. Voy a tener que engañar para que la gente interprete correctamente un hecho malo que he cometido. ¿Se entiende? Es decir, si yo quiero que la gente me juzgue bien, pero lo que hice fue malo, ¿cómo voy a hacer para que ese acto malo la gente lo juzgue de manera buena, que me deje bien parado a mí? Y voy a tener que afectar la forma en que interprete la gente. ¿Y qué es lo que voy a hacer?
voy a manipular, voy a engañar, voy a mentir. ¿Por qué? Porque voy a pretender que la gente, a la hora de interpretar mi hecho, ¿sí? No tenga la capacidad de analizarlo correctamente. Es decir, hice algo malo, pero le voy a buscar la vuelta para que eso malo que hice la gente no lo vea o lo interprete de la manera que me deje bien parado. Y eso es engaño, eso es mentira. ¿Se entiende lo complejo que es cuando a la hora de elaborar juicios, ¿sí? El fin de mis juicios tienen que ver con dejarme bien parado a mí o algo que yo quiero que quede bien parado y no es Dios? Cuando es Dios al que queremos agradar, como dice este versículo, ¿no? Piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerde que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Es decir, a la hora de vos establecer un juicio, los valores que utilices, las creencias, el conocimiento que vos utilices para interpretar lo que estás observando, hacelo en base no a lo que vos querés utilizar para dejar bien parado tu persona o la de alguien en especial, sino utilizar los recursos que vienen de Dios, que tus valores no sean los tuyos, sean los que Dios te enseñó a valorar. Que las creencias no sean las que vos desarrollaste en una vida sin Cristo, sino que tus creencias estén formadas por lo que Dios te está formando a través de su palabra, ¿sí? Es decir, que todo lo que vos utilices para interpretar lo que estás viendo y alcanzar un juicio correcto, sea tomado de todos los recursos que vienen de Dios, no de los que vos elegís tomar. Porque te repito, cuando vos querés dejar bien parado algo que sabés que no está bien visto, ¿sí? Es muy probable que tengas que utilizar como recurso la mentira, o agrandar algo, o minimizar otra cosa. Si vos, si sos un padre que te gusta que sea bien visto tus hijos, a pesar que estén haciendo algo mal, ¿sí? Si vos amás más a tu hijo que a la verdad de Dios, es muy probable que tu hijo se esté equivocando en algo y vos por apañarlo para que no digan nada malo de él, tengas que estar mintiendo para dejarlo bien parado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos en los sentimientos tenés mayor, valorás, en tus valores estás dándole más valor, ¿sí? A un hijo que a la verdad de Dios. Y uno dice, este pastor refrío, que no ama a sus hijos. Sí amo a los hijos, pero para que vivan en la verdad de Dios. Si yo no amo la verdad de Dios, ¿cómo voy a hacer que mis hijos vivan en esa verdad si lo pongo en primer lugar a mi hijo que a la verdad? ¿Cómo se define algo que ponemos por encima de Dios? ¿Sí? ¿Cómo puedo pretender que tenga un final feliz algo que lo pongo por encima de Dios? Entonces, si yo quiero que mi persona o mis hijos sean vistos por los demás, pero están haciendo algo indebido o estoy haciendo algo indebido, lamentablemente voy a tener que utilizar recursos que no vienen de Dios para elaborar un juicio que me deje bien parado, ¿sí? Voy a utilizar recursos que están ligados a la mentira, al engaño, y eso es lo que nosotros tenemos que librarnos. ¿Por qué? Porque el instinto humano, ¿sí? Desde el principio, es expresar algo para librarse de la responsabilidad de los actos propios. Es decir, cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? ¿Qué es lo que primero buscaron? Un argumento para librarse de la culpa propia. Es decir, no, pero sí, yo hice esto, pero por culpa de él. No, pero yo hice esto por culpa del otro. Es decir, ya sabemos que la naturaleza del hombre, lo primero que viene a la mente, ¿sí? A la hora de tener ese mecanismo de defensa, de querer guardarse uno mismo, tenemos que ser conscientes que si no tenemos afirmados estos conceptos que tienen que ver con los valores, con las creencias y todo lo demás, va a haber algo, ¿sí? En la parte humana no transformada que va a querer utilizar recursos de mentira, de engaño, para ocultar algo que tal vez no me deje bien parado. ¿Me van siguiendo lo complejo que es? Es decir, si vos no te tomás en serio esta nueva vida y lo que para Dios
es de agrado, es muy probable que vos en determinado momento, a ver, hoy pastor, no vine porque justo a mi tía se le torció el tobillo y le tenía que ir a comprar un yeso. ¿Sí? Se te va a venir ahí a elaborar una excusa, cuando en realidad decís, no vine por, qué sé yo, pastor, no voy directamente, no hace falta decir, a ver, pues esto es normal, digo, en la iglesia, como puede ser en el trabajo, como puede ser una reunión familiar, ¿sí? Es decir, si alguien por X motivo no va a asistir o no puede hacer tal cosa, lo mejor que nos puede pasar es decir la verdad, ¿sí? ¿No? Ahora, fíjense, el instinto ¿cuál es? Es decir, a ver, si yo digo la verdad, ¿cómo quedo? ¿Y quedo como un irresponsable o quedo como que no quiero estar o como que no pongo ganas? Entonces, en definitiva, ¿qué es? Mi juicio, sí, está siendo afectado porque yo estoy forzando a que sea bien visto cuando en realidad es decir, la realidad es esta, el hecho es este en concreto, no busques afectar la interpretación para que el juicio te deje bien parado. Si el hecho es este, bueno, es este, ¿cuál es el problema? ¿Listo? ¿Sí? El problema es que en nosotros, en nuestro comportamiento humano, tenemos la tendencia de enseguida expresar algo que nos deje bien parado, ¿sí? Aunque sea engaño, sea mentira. Y esa es nuestra lucha cotidiana. Es decir, si hiciste algo que está mal, lo hiciste, bueno, amá más a Dios que está esperando que vos actúes correctamente. Es decir, hiciste algo malo, ¿qué es lo que te dice Dios? ¿Ocultarlo o confesarlo? Listo. Entonces, ¿qué es lo que agrada a Dios? Que vos hiciste algo malo y lo ocultes o que hiciste algo malo y lo confieses. Sí, entonces, si tu objetivo es hacer juicios de agrado a Dios, y vas a hablar verdad aunque no te deje bien parado ante los demás. Ahora, si vos lo que buscas es hacer juicios que te dejen bien parado a vos, es probable que ocultes lo malo que hiciste para que los demás no piensen mal de vos. Y en esta noche lo que nos dice Dios es que nuestra forma de juzgar no tenga por objetivo que nosotros seamos bien vistos, sino que sea Dios bien visto a través de nosotros. ¿Sí? Por eso nos dice Dios, piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Es decir, cuando vas a expresar juicios sobre un hecho que estás interpretando, recordá que Dios va a estar al lado tuyo cuando vos des ese juicio, ese veredicto. ¿Y qué te está diciendo con Dios? Y no te mientas solo. No digas algo que sabes dentro tuyo, que no es verdad, porque yo estoy viendo todo, yo estoy escuchando todo, yo escudriño tu mente, tu corazón. Es decir, si vos querés vivir agradándome a mí, fíjate lo que vas a expresar, porque yo lo veo todo. Les voy a leer rapidito. En Apocalipsis 16:7 dice, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Sí? Esos son los juicios que tenemos que entender, es decir, que los juicios de Dios son todos verdaderos y justos. Es decir, estamos ante un Dios que no le podemos competir a la hora de juzgar. Es decir, nuestros juicios nunca se van a comparar con los de Dios. ¿Cuándo se pueden comparar? Cuando son los mismos que los de Él. Es decir, cuando nuestra manera de juzgar las cosas ya no son basadas en lo que yo pienso, sino en lo que Él me hace pensar a través de su verdad. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que mis juicios sean justos, sean verdaderos, yo tengo que empezar a interpretarlos no desde mi fuente de recursos que he obtenido, vaya a saber de dónde. Yo tengo que empezar a interpretar las cosas desde lo que para Dios es verdad. Si yo interpreto las cosas desde la verdad de Dios, mis juicios van a contener esa verdad. Pero si yo interpreto las cosas desde mi verdad, evidentemente el juicio que voy a expresar va a ser mío y no del de Dios. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, si yo los medios que utilizo para interpretar un hecho, que es lo que me hace juzgar, ¿sí? Los medios que utilizo son los que yo busco de mí, de mi capacidad y no de lo que Dios me provee, los juicios van a ser míos, no de Él. Y si entendemos por la palabra que los juicios que son verdaderos y justos son los que vienen de Él,
evidentemente lo que no venga de Él no va a ser justo y verdadero. Entonces, si queremos vivir una vida justa y verdadera, tenemos que interpretar todo lo que podamos observar en la vida, pero de todo lo que Él provea, no de lo que nosotros estemos buscando por ahí. ¿Sí? Porque la realidad es que cuando nosotros queremos interpretar las cosas con lo que yo estoy escarbando de mi pasado, de consejos que no sabemos de dónde salieron, de tradiciones, ¿sí? Cuando yo utilizo como base de datos para interpretar una verdad, lo que utilizo no es lo que Dios me provee, sino lo que yo estoy buscando por ahí, ¿sí? Capaz que mañana mi forma de establecer un juicio es un día por el horóscopo, otro día por las cartas que me tiró una gitana, otro día. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando como medios de recurso lo que a mí se me antoja en el momento y no lo que viene de Dios. Y si yo utilizo mis recursos para interpretar un hecho, voy a elaborar mi juicio, no el de Él. Y lo que yo tengo que buscar es que lo que Él me provea sea lo único que yo busque, ¿sí? A la hora de interpretar. Si yo tengo, es decir, dice despojados de todo lo que sea el viejo hombre. ¿Por qué? Porque todo lo que yo utilice de un viejo hombre me va a llevar a un juicio incorrecto, un juicio falso. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ser una persona que juzgue correctamente, yo tengo que utilizar como recurso lo que viene de Dios y no lo que yo alguna vez he utilizado para alcanzar ciertos logros, ¿sí? Tener la capacidad de juzgar como juez no me libra de ser juzgado por un juez superior, ¿sí? Es decir, que yo, a ver, muchas veces hemos escuchado, no hay que juzgar a nadie. Vamos a la palabra, nosotros tenemos, Dios nos dio un juicio, ¿saben? Que Dios nos hizo con juicio en la cabeza, juicio para juzgar las cosas, ¿sí? Cuando nosotros juzgamos las cosas, tenemos que hacerlas sabiendo que nuestro juicio también va a ser juzgado, va a ser juzgado por un juez mayor. Es decir, Dios lo que está haciendo es, ¿qué cosa? Nos está entrenando. ¿Pero por qué nos está entrenando? ¿Para qué nos entrena? Es decir, Dios, a diferencia de lo que se dice, de que no hay que juzgar a nadie, dice, no, yo quiero que juzgues las cosas. ¿Y por qué nos está entrenando? 1 Corintios 6:2 dice, con esto termino, ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? Les repito, esto le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? Es decir, si nosotros a la hora de establecer juicios en cosas cotidianas podemos cometer el error por interpretarlo en base a lo que a nosotros nos parece y no a lo que a Dios le parece. Es decir, si hoy, con estas pruebitas que puedan estar surgiendo, ¿no? Me traslado al tiempo que Pablo le habló a los corintios, pero lo traigo a este tiempo también. Es decir, si nosotros a la hora de juzgar las cosas hoy tenemos conflictos entre nosotros, ¿sí? Si yo a la hora de establecer el juicio de lo que hizo alguien, ¿sí? Hoy fallo, ¿será que estamos en condiciones de juzgar las naciones viniendo con Cristo? ¿Se entiende el peso que hay? Es decir, Dios te está diciendo, nosotros vamos a juzgar al mundo con Cristo, ¿sí? Vamos a juzgar. Ahora, eso a nosotros nos tiene que trasladar un poquito el tiempo. Es decir, hay naciones, ¿sí?, que va a depender de lo que nosotros juzguemos. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a estar en condiciones correctas, óptimas para juzgar las naciones? Y entrenando acá en la tierra. Todos los días Dios nos está dando conocimiento, herramientas para saber interpretar las cosas de manera correcta y elaborar los juicios verdaderos que Dios establece. Ahora, ese es nuestro entrenamiento para que cuando algo mayor vaya a ocurrir, lo hagamos de la manera correcta. Es decir, si no entrenamos a la hora de juzgar las cosas hoy, las cosas que vivimos cotidianamente, ¿podremos estar en condiciones de juzgar algo tan grande junto a Cristo? ¿Se entiende? Es decir, no, hay cosas que tenemos que vivir en el presente, pero de acuerdo a la palabra también, por medio de la fe, tenemos que trasladarlo en el tiempo y decir, a ver, Señor,
Cuando estemos ahí, tengo que tener la capacidad, ¿sí?, de juzgar correctamente, ¿sí? Y hoy nos da la posibilidad Dios, mediante todo este conocimiento de la palabra, mediante las cosas que te toca vivir, que te toca ver, meditar cómo estás juzgando, ¿sí?